Sale. Pues vamos a continuar. Ahora vamos a ver la exposición de lípidos, ¿vale? Entonces, los lípidos son biomoléculas que igualmente que los carbohidratos van a estar formadas por carbono, por hidrógeno, por oxígeno, pero pues también va a tener otros componentes. Son importantes porque los lípidos como tal van a tener un brillo característico y son untuosos. O sea, ¿qué quiere decir? Que son densos, tienen características importantes. Una de las más importantes es que son insolubles en agua. O sea, que tú no puedes mezclar de manera tan fácil una grasa en el agua, como cualquier grasa, como por ejemplo no sé, las mantequillas. No es tan fácil que cuando tú pongas una mantequilla en agua se desbarate de manera rápida. Sin embargo, los lípidos van a tener la característica de ser solubles en compuestos orgánicos como el éter y el cloroformo. Su principal función aquí sí va a ser actuar de reserva energética y se van a convertir en reserva energética gracias a los acilglicéridos que vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, entonces lo único que tienen que recordar es que tienen un brillo característico, insolubles en agua y solubles en compuestos orgánicos. Los lípidos se van a clasificar en saponificables o insaponificables. ¿Qué quiere decir? En aquellos que se pueden hacer jabón o aquellos que no se pueden hacer jabón. Los que no se pueden hacer jabón son los terpenos y los esteroides. Los que se pueden hacer jabón son todos los demás. Sale. Entonces, la saponificación va a ser la hidrólisis de un éster, o sea, de una grasa, en un medio alcalino, originando la formación de un jabón. Es la saponificación. Y la esterificación va a ser una reacción donde vamos a cambiar la composición de los ésteres. Y esto es, un ejemplo son todos los lípidos saponificables. Bueno, los lípidos o las grasas también van a poderse clasificar en dos grupos importantes. Unos son los saturados y otros son los insaturados. ¿Cuáles son las grasas que más nos recomiendan consumir? ¿Las grasas saturadas o las insaturadas? Insaturadas. Insaturadas. Ajá. Las grasas insaturadas son las que se conocen que son más buenas para la vida. Y estos porque sus dobles enlaces, que pueden tener uno, pueden tener muchos, las hacen que sean más fáciles de digerirse. ¿Ok? Los dobles enlaces son de la cadena de carbono-hidrógeno, ¿sale? Entonces van a predominar en grasas vegetales. ¿Cómo qué tipo de grasas? Pues en todo lo que son las almendras, las nueces, en general en las semillas y también en el aguacate, que es como que una de las mejores grasas que podríamos consumir. Bueno, por otro lado tenemos las grasas o los lípidos saturados. Las grasas saturadas, pues estos no van a tener dobles enlaces de carbono, sino que estos van a ser una sola línea que va a estar totalmente saturada, que no va a tener dobles enlaces carbono-hidrógeno, y sus puntos de fusión van a ser más altos. ¿Qué quiere decir? Que en pocas palabras, para que se cosan, tienes que esperar más tiempo. Todo esto lo vamos a ver en lo que son, como tal, las carnes rojas, que es uno de los principales exponentes de los lípidos saturados, además de las mantequillas, los aceites. Entonces, las grasas saturadas y las insaturadas, pues tienen diferentes características. Vamos a ver las características más importantes de cada una de ellas. Las grasas saturadas, para empezar, son conocidas como las grasas malas. Son las que te recomiendan que no consumas. Por otro lado, las grasas insaturadas son las famosas grasas buenas. Las grasas buenas van a ser líquidas a temperatura ambiente, es decir, que van a ser aceites, como el aceite de coco, el aceite de canola,
el aceite de oliva, el aceite vegetal que ocupamos para la comida son la gran mayoría grasas insaturadas. Mientras que las grasas saturadas pues van a ser sólidos a temperatura ambiente, como la mantequilla. Las grasas saturadas, la gran mayoría vienen de origen animal, o sea, vienen del proceso de una vaca, de una res, de un cerdo. Mientras que las grasas insaturadas son obtenidas en su gran mayoría de vegetales o de verduras. Las grasas saturadas van a tener la característica que van a aumentar los niveles de colesterol, porque al ser grasas saturadas y al tener esa característica que no les va a permitir romperse fácilmente porque no van a tener dobles enlaces, pues entonces van a ser estructuras sólidas, estructuras duras, que cuando nosotros las ingerimos en el organismo van a ser un poco más difíciles de disolver. Como van a ser difíciles de disolver y ya vimos la característica que van a ser untosas, pues entonces se van a pegar como si fuera una mayonesa a la tapa de un pan, se van a pegar de esta forma a las arterias y poco a poco se van a ir acumulando. Recordemos que como tal las grasas cuando llegan a la pared de un vaso sanguíneo, pues obviamente el vaso sanguíneo va a detectar a esa grasa como que eso no es parte del cuerpo. Entonces, pues lo que va a hacer de inmediato va a ser una reacción de inflamación, en donde van a llegar muchas células a tratar de digerir esas grasas o a tratar de eliminarlas. Entonces, como se van a acumular muchas células, pues lo que van a hacer esta acumulación de células es que la luz o lo que es el hoyo del vaso sanguíneo, pues se va a disminuir, porque va a existir un chipote de grasa más muchas células que se van a amontonar y se van a pegar. Entonces, ese es un factor de riesgo para un infarto. ¿Ya se acuerdan que era un infarto? ¿Alguien recuerda que era un infarto? Cuando se detiene el corazón. No, habíamos dicho Es cuando se detienen las venas coronarias, se tapan. principalmente en las arterias coronarias, sí. Es cuando un infarto es el cese de la circulación en alguna zona del cuerpo. Cuando no pasa la sangre porque hay una obstrucción, a eso se le llama infarto. Nosotros casi siempre relacionamos el infarto con un paro cardíaco, pero esto no es así. Un infarto puede producirse por ejemplo, en las arterias del estómago, en arterias intestinales y no precisamente en las coronarias, pero lo relacionamos el infarto con las arterias coronarias porque es el sitio donde más frecuentemente suelen ocurrir los infartos y además de donde son más mortales, porque infartos en los intestinos pues sí suele haber, pero no son mortales como lo pueden ser en las arterias coronarias. Entonces, las grasas insaturadas pues van a reducir los niveles de colesterol, mientras que las grasas saturadas son colesterol puro, las insaturadas pues son colesterol muy bajo. De hecho, se le llama colesterol de baja densidad. Y al ser de baja densidad, pues va a ser fácilmente transportable por todo el organismo. ¿Vale? Y son antiinflamatorios, es decir, que no se van a pegar al vaso sanguíneo y que van a poder circular libremente por todo el cuerpo. Mientras que las grasas saturadas no. Las grasas saturadas se van a pegar y van a ser más difíciles de transportar. Y de todos los lípidos, la fuente más sencilla de todo esto, de toda la composición de todas las grasas, van a ser los ácidos grasos, que van a ser como todo el grupo de lípidos más sencillos. Estos van a participar en la síntesis, es decir, en la creación de nuevos lípidos y son fuente de energía química, o sea, son aquellos que también nos van a servir para que posteriormente una cierta parte se pueda convertir en glucosa y como ya vimos el video de glucosa, pues puedan funcionar de forma energética. Aunque recordemos que los ácidos grasos y como tal las grasas son más de función de reserva.
Y entonces vemos aquí una imagen, una lámina, donde estamos viendo diferentes ácidos grasos esenciales. Se llaman esenciales porque como tal, nuestro cuerpo no los puede producir y entonces necesitamos consumirlos. ¿Y cómo los vamos a consumir o cómo los vamos a obtener? Pues por la dieta, porque no hay ninguna otra manera más de obtenerlos que comiendo. Entonces, dentro de los más esenciales está el omega 3 y el omega 6, que de hecho de ellos se han descrito muchas funciones, pues, sorprendentes y que presumen tener muchos alimentos y que, bueno, nos van a ayudar principalmente con la coagulación, nos van a ayudar también con el bienestar de nuestras arterias, de nuestras venas y con la correcta circulación. El omega 3 lo podemos encontrar en el pescado, en las nueces, en almendras y en algunas semillas, mientras que el omega 6 es más de semillas y de aceites de semillas. Los aceites son las reservas energéticas, estas son las que se van a acumular. ¿Ok? ¿Dónde las vamos a acumular? Pues en las células adiposas, en las células de grasa que van a estar ahí. Todos nosotros tenemos células adiposas y unos tienen células adiposas más grandes que otras. Entre más grande sea la célula adiposa o el adipocito, que es así como se le llama a la célula de la grasa, pues entre más grande sea la célula de la grasa, pues más cantidad de grasa va a haber en un cuerpo y más chonchitos vamos a hacer. Entonces, los acilglicéridos se van a acumular en las células adiposas de los animales y en tejidos vegetales. ¿Y dónde los vamos a acumular? Pues principalmente los hombres vamos a tener obesidad central, es decir, en la pancita, y las mujeres van a tener obesidad periférica, es decir, en todo el cuerpo. Bueno, otro ejemplo de grasas son las ceramidas o simplemente las ceras, que estos van a actuar como elemento de protección, impermeabilizando las superficies que los recubren, y como van a ser precisamente elementos de protección, muchas de estas se van a ocupar para darle protección al cabello o a la piel, precisamente por su capacidad aislante y protectora. Y hablando de capacidad protectora, pues es importante hablar de los lípidos de la membrana. Nuestra membrana lipídica, no sé si ustedes recuerden, pero se llama lipídica porque tiene lípidos o tiene grasas que están ahí formando parte de la membrana, en la parte tanto externa como interna, y lo que le va a permitir tener grasas a la membrana, pues es que le va a permitir ser selectiva. Lo que va a pasar a través de la membrana, pues obviamente van a ser con mayor facilidad las cosas que sean ricas en grasa, porque la misma membrana va a ser algo grasosa, y lo que va a ser difícil que atraviese, pues van a ser cosas como el agua, porque la membrana va a estar llena de grasa, y entre estos dos, pues recordemos que no hay una afinidad como tal. Por eso el agua, para pasar a través de la membrana lipídica, pues va a pasar a través de canales de agua o acuaporinas. Los esteroides ya son como tal grasas complejas que ya van a estar formadas por muchos tipos de grasas y van a tener muchas funciones. Esos esteroides pueden funcionar como hormonas, como vitaminas o como ácidos biliares. Ya tienen una mayor complejidad porque ya se asociaron muchos lípidos o muchos ácidos grasos para formar estos. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de las vitaminas, pues ya recordemos. Tenemos 4 vitaminas liposolubles, que van a ser la vitamina A, que también es conocida como ¿cómo? ¿Cómo se llama la vitamina A? Retinol. Ajá. ¿Y la vitamina K, cómo se llama? Fitoquinona. Ajá, fitoquinona. ¿Y la vitamina D? Calciferol. Calciferol. ¿Y la vitamina E? Tocoferol. Tocoferol, exactamente. Entonces, estas 4 vitaminas son derivados de los ácidos grasos. Puta Pues madre, mi estas son pinche también de ese no sirve. importantes porque nos van a ayudar para el desarrollo del cuerpo, ¿no? Y para cumplir con funciones específicas. Hormonas igual van a ser sintetizadas a partir de los ácidos grasos
Y la importancia de las hormonas es que van a ser mensajeros químicos para realizar diversas funciones en el cuerpo. Y ácidos biliares también. Bueno, entonces como tal los lípidos o las grasas van a tener muchas funciones. Función energética, que va a ser un poco menos que la función de reserva. La función de reserva va a ser la primera, después va a ser la energética, después la producción de calor, porque cuando nosotros, no sé si ustedes sepan, pero los seres vivos, por ejemplo, los que viven en el polo norte o en el polo sur, que son temperaturas extremas, como por ejemplo los osos polares o los pingüinos, pues la gran composición de su cuerpo son grasas y son precisamente de este tipo de grasas saturadas, de grasas, tienen unas enormes capas de grasa que lo que les va a permitir es precisamente producir calor y que esos cuerpos no se enfríen. De hecho, pues entre más gordita pueda ser una persona, pues más difícil es que tenga frío, porque la misma grasita que tiene en su cuerpo le va a permitir conservarse en calor. Y también función estructural. La función estructural la vamos a ver un poco más detalladamente en lo que es la membrana celular. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, imagínense que están en la Facultad de Medicina y entonces llega con ustedes una niña, bueno, una mujer de 28 años que empezó a presentar acúfenos, que esto para que lo tengan en su diccionario de nuevos términos. Acúfenos es cuando nosotros escuchamos un ruidito en nuestros oídos. Es el famoso pip. Esos son acúfenos. Y fósfenos, eso es cuando nosotros vemos muchas lucecitas en el ojo, como cuando nos tallamos el ojo. Bueno, entonces llega una paciente con ustedes que tiene sonidos en la oreja y también tiene imágenes así como lucecitas en los ojos. Y estas se incrementan al subir o al bajar escaleras, además de que tiene cansancio excesivo y aumento en la presión arterial, el pulso y la frecuencia respiratoria. Aquí es importante para saber un aumento en la presión, el pulso y la frecuencia respiratoria, pues es importante saber los parámetros normales. ¿Ya se saben los parámetros normales? Díganme, sí o no, no me lo sé. No, doctor. 20-15, ¿no? Más o menos. Bueno, a ver, ahí vamos. Para empezar, la presión arterial, lo normal en un adulto es que sea de 120 a 80 milímetros de mercurio. Cuando les toman la presión, pues siempre es así como 120, 80. Y quien tiene más de 120, 80, pues se puede considerar como prehipertenso o hipertenso, dependiendo. Si tiene 130, 90, puede ser prehipertenso. Y si tiene 140, 90, pues ya ahora sí puede ser hipertenso. Ahorita vamos a ver qué significan estos números. Pero una es la presión sistólica y otra la presión diastólica. También lo que tenemos que saber, aparte de cuál es la presión arterial normal, es cuál es el pulso. ¿Cuál es el pulso normal en una persona? 72 pulsaciones por minuto. Bueno, eso es lo que le ponen casi a todas las hojas, pero lo normal es que sea de 60 a 100 pulsos por minuto. O sea, los pulsos son las veces que el corazón va a latir en un minuto. ¿Y la frecuencia respiratoria cuál es la normal? ¿Cuántas veces respiran ustedes en un minuto? De 20 a 15. Bueno, más o menos de 12 a 20. Va a haber momentos del día en donde ustedes tengan pequeños periodos de apnea. ¿Qué es una apnea? No sé. No saben. Retener el aire. Son pequeños momentos en los que el aire está siendo interrumpido y no entra de forma constante como lo había sido todo el tiempo. O sea, como que tarda un poquito más en entrar, pues. Entonces,
estos pequeños periodos de apnea los vamos a ver más cuando nosotros estamos durmiendo. Y cuando estamos durmiendo sí podemos tener una frecuencia respiratoria inclusive de 12 respiraciones en todo un minuto. Pero cuando nosotros estamos corriendo, ¿de cuánto creen que sea nuestra frecuencia respiratoria? Pues puede llegar a 30, a 40, incluso a 50, ¿no? Porque pues estamos realizando un esfuerzo y lo que necesitamos pues es oxígeno para que nuestro músculo se alimente del oxígeno y pueda trabajar. Bueno, entonces aquí habíamos visto que esta pacientita pues tiene un incremento en la presión arterial. ¿Y por qué les había dicho que incrementa la presión? Pues porque el corazón está esforzándose, el pulso o la frecuencia cardíaca, ¿por qué incrementa? Pues porque hizo un esfuerzo. Y la frecuencia respiratoria, pues también porque se cansó, ¿no? Entonces esta persona llega con ustedes. Tiene acantosis nigricans. Acantosis nigricans es esto que ustedes están viendo en la imagen. A partir de ahorita ya nunca se les va a olvidar qué es eso. Es una hiperpigmentación. Hiperpigmentación significa como el aumento del color en la zona del cuello. Es más común verlo en el cuello. También se puede ver en los brazos o en las manos. Y esta hiperpigmentación es por un incremento que están presentando de glucosa en el cuerpo. Y los melanocitos, que son las células de la piel que tienen tinte y que son las que nos proporcionan color a nuestro tejido, pues reaccionan ante al exceso de glucosa y se tiñen de esta forma. Entonces esa persona también tiene hiperpigmentación, o sea, acantosis nigricans en el cuello. Y miren, sus cifras de presión de esta persona son de 150, 110. ¿Cuánto les había dicho que era lo normal? 120, 80, ¿no? Entonces, al tener 150, 110, pues está alta la presión. Luego, los colesteroles. ¿Alguien sabe cuál es el colesterol normal? ¿100, 120? ¿No es menos de 100? Tampoco. El colesterol tiene que ser menos de 200. Menos de 125. miligramos. ¿Vale? Entonces, esta persona tiene 263 miligramos. Ahora, existe colesterol HDL y colesterol LDL. ¿Saben la diferencia entre cada uno de ellos? Sí, A ver, ¿cuál es? que el HDL es colesterol malo. No, bueno, y el otro es malo, o algo así tenía que ver. Ajá, muy bien. A ver, Mónica, participa. El colesterol HDL son siglas en inglés que es como High Density Lipoprotein, que es como alta densidad de lipoproteína. Y la Ajá. otra, igual está en inglés, es Low Density Lipoprotein, que es baja densidad de lipoproteína. Perfecto, me encantó tu respuesta. Sí, estás muy bien. HDL y LDL, para que ustedes se acuerden, como lo dijo Moni, pues es el significado de las siglas de alta o baja densidad de lipoproteínas. Si tenemos una alta densidad de lipoproteínas, pues las lipoproteínas, yo ya les había comentado, que fácilmente se pueden desintegrar, entonces va a ser colesterol bueno. Y el colesterol bueno, pues entre más alto sea, pues mejor. El colesterol malo, pues tiene que estar reducido y aquí está en 181. Ahorita vamos a ver, pero bueno, ahorita ya vemos que está más incrementado el colesterol LDL que el HDL. Entonces, pues eso, ¿qué sería? ¿Bueno o malo? Pues evidentemente sería malo, ¿no? Porque hay más colesterol malo que colesterol bueno. ¿Y qué es lo que estamos viendo en la imagen? ¿Qué es lo que estamos viendo de este lado? Hay una acumulación de colesterol. Ah, exactamente. A esto, ¿cómo se le llama? Aterotoma. Ateroma, perfecto. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Sí, yo me Sí. acuerdo que ya lo habíamos visto en la clase. Bueno, muy bien. Entonces, bien por los chicos que repasaron sus apuntes. Eso es un ateroma, efectivamente, como ustedes lo dicen. El acúmulo de grasa en un vaso sanguíneo se le llama ateroma.
Casi siempre es de grasa, puede ser de líquidos también, pero es más común que sea de grasa. ¿Y por qué la grasa se va a estancar? Porque como lo habíamos dicho, es untuosa y no va a resbalar tan fácilmente por el vaso sanguíneo. Entonces se va a pegar. En el momento que se pega un vaso sanguíneo, obviamente si viene una grasa atrás de esta grasa que ya se pegó y se pega igual en esta zona, pues va a irse creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que va a llegar un momento que va a ser tan grande que va a empezar a obstruir a que pasen todas las células de la sangre. Y las células de la sangre se van a empezar a amontonar y entonces van a pasar con mayor dificultad. Esto de que las células de la sangre pasen con mayor dificultad, ¿cómo creen que lo percibiría una persona? Por ejemplo, si esto fuera en la pierna. Aparición de varices. Varices. Aparición de varices y además de que a la persona le dolería la pierna. ¿Por qué? Porque no está recibiendo un aporte de sangre adecuado. Y se generarían varices, pero acuérdense que las varices es un poco más por la poca actividad de las valvas. ¿Se acuerdan? Así es. Entonces, esto, un ateroma en cualquier extremidad, sobre todo en las piernas, pues ocasionaría que pasaran menos células de la sangre, y al pasar menos células de sangre, pues lo que ocasionaría es que la pierna, por ejemplo, le llegaría menos sangre, y al llegarle menos sangre, pues le llega menos oxígeno, y al llegarle menos oxígeno, pues está más cansada y más débil. Por lo tanto, pues perdería fuerza. Entonces, ¿qué le recomendaríamos a esta persona? Pues le recomendaríamos principalmente que baje de peso, en primera. En segunda, que cambie sus hábitos de dieta. Es decir, que deje de comer tanta grasa. Y miren, aquí están los valores normales. En adultos, los triglicéridos tienen que ser menos de 150. El colesterol HDL tiene que ser mayor a 50, mientras que el LDL tiene que ser menor a 150. ¿Sale? Y el colesterol total tiene que ser menor a 200. Entonces aquí está lo que había dicho Moni, tanto el colesterol bueno como el colesterol malo, que significa High Density Lipoprotein, o LDL, Low Density Lipoprotein, y por qué son consideradas tanto buenos como malos. El colesterol bueno va a permitir que no se formen los ateromas, y el colesterol malo pues va a favorecer que se formen los ateromas, esas placas de grasa. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Pues que nosotros y que los pacientes pues, no consuman tantas grasas saturadas, porque estas grasas saturadas, si se acumulan, pues pueden ocasionar daños a nuestro cuerpo, y principalmente el daño más grande sería el corazón, porque en esta zona las arterias coronarias pues, son más estrechas, son más fáciles de que se tapen, y si se tapa una arteria coronaria, que es la arteria que le va a dar circulación al corazón, pues si el corazón deja de funcionar, pues también va a dejar de funcionar todo el cuerpo. ¿Vale? Bueno, hasta aquí acabamos la presentación de lípidos y de grasas. Y si alguien tiene alguna duda, con todo gusto lo escucho.